Queridos amigos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde nos sintonicen y en esta nueva modalidad del escritorio de Einstein Online. Sean bienvenidos, Juan Carlos Peñafiel, y hoy vamos a compartir una jornada especial porque vamos a conocer sobre una nueva profesión, el derecho. Derecho entendido desde una forma moderna, desde la aplicación práctica, desde la voz de profesionales destacados. Y hoy quiero dar la bienvenida a Andrés Castillo Maldonado. Andrés es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, tiene una maestría en estudios políticos aplicados por el Instituto Ortega y Gasset de España, es asesor parlamentario y abogado en libre ejercicio. Te doy la bienvenida, Andrés, aparte de tener esta alegría de encontrarte en este ejercicio profesional, pues también somos exalumnos de la Salle, es un tema en común y quiero a través de este diálogo conocer en qué consiste tu carrera, en qué consiste el ejercicio profesional cotidiano que tú desarrollas y a partir de este diálogo apoyar a los padres de familia y a estudiantes que están en la búsqueda de encontrar una carrera a la que puedan dedicarse con verdadera pasión. Bienvenido, Andrés. ¿Cómo has estado? ¿Cómo transcurren tus jornadas en estos días de cambios en la globalidad? Hola Juan Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes, buenos días, buenas noches, depende de la hora que nos estén viendo en tu programa. Es para mí en realidad un honor, un gusto y una satisfacción poder estar en el escritorio de Einstein, entre otras cosas porque es un programa que yo admiro, fundamentalmente porque es un espacio donde siempre hay buenas noticias, donde siempre hay algo bueno de qué hablar. Los medios de comunicación, la radio, la televisión, últimamente están llenos de malas noticias, del avance del COVID-19, de los muertos, de las necesidades básicas insatisfechas. Y siempre un programa como este va a ser un bálsamo donde la gente pueda cambiar de ambiente, cambiar de tema de conversación y sobre todo tener la posibilidad de aprender sobre las diferentes carreras, sobre las diferentes actividades que uno puede desarrollar tanto para su ejercicio profesional como para el desarrollo de su vida. Juan Carlos, gracias por la Gracias, invitación. Andrés. Gracias. Y bueno, vamos entrando en materia. Básicamente, siempre la pregunta con la que nuestros consultados, la gente con la que interactuamos respecto de la orientación vocacional, es empezar a preguntarnos en qué consiste la carrera del derecho, de la jurisprudencia, del ejercicio profesional, de trabajar con todo el mundo de las leyes. Explícale a la gente en qué consiste tu carrera. Así como los médicos, Juan Carlos, no luchan en contra de la muerte, sino a favor de la vida, los abogados no luchamos a favor de las leyes, sino a favor de la justicia. Ese es el valor fundamental dentro de la carrera de derecho. Cuando uno se dedica a la profesión de abogado, cuando uno abraza esa hermosa y noble profesión, debe tener claro que cualquiera sea la corriente que pretenda seguir o cualquiera sea el andarivel que pretenda seguir dentro del derecho, lo que debe primar en las actuaciones de uno es el ejercicio pleno de la justicia. Ese es el valor fundamental. Cuando uno tiene la noción de justicia, entonces puede ejercer el derecho a partir del idealismo y llevarlo a la práctica. Caso contrario, se termina convirtiendo como cualquier actividad que te genera réditos económicos y con la cual tú puedes vivir y puedes hacer cualquier cosa. Últimamente nuestra gente, y te lo cuento con el ejercicio profesional o con la experiencia poca o mucha que puedo tener yo en el ejercicio profesional, muchas de las veces en el Ecuador y en el mundo, la gente está confundiendo la carrera de abogado y cree que el abogado no es quien le ayuda a solucionar un problema o a buscar justicia, sino es un relacionista público, a través del cual puede llegar a solucionar un problema por el contacto que puede tener en determinada institución pública o en determinado juzgado o en determinada empresa, etcétera. Cuando en realidad el abogado tiene que buscar principalmente la aplicación de la norma jurídica para buscar y alcanzar la justicia. Lo demás son complementos que puedes tener dentro de la carrera. Un abogado que tiene contactos evidentemente va a tener un mejor ejercicio profesional, no diciendo con esto que la carrera de derecho se base en el contacto o en las relaciones públicas, sino en el ejercicio pleno de lo que establece la norma y en el cumplir y hacer cumplir lo que establece la ley en el país. Eso como primer punto, Juan Carlos.
Interesante porque cuando hablamos de justicia uno puede entender que la gestación vocacional de una carrera de este sentido no tiene su origen necesariamente en la última línea, es decir, yo no tomo la decisión posiblemente, y así lo sostengo en mis procesos de apoyo a los chicos, cuando normalmente uno está en el último año del colegio, sino son procesos que se identifican de forma previa. En el caso tuyo, ¿cómo te identificaste con esta búsqueda de involucrarte en los ámbitos de la justicia, de ser alguien que defienda a otras personas, que busque esta posibilidad de establecer criterios de igualdad en algunos casos respecto al tratamiento de las personas, de los seres humanos, de las organizaciones? ¿Cómo se originó tu vocación, Andrés? Bueno, en mi caso personal, Juan Carlos, tengo la influencia de mi hermano Milton. Él también es abogado, él me lleva 10 años de diferencia. Entonces, cuando yo estaba terminando los años de la escuela, él estaba comenzando la universidad. Entonces, yo veía lo que él estudiaba, cómo lo estudiaba, qué hacía, y obviamente eso fue una influencia importante. Pero como anécdota, y nos debe pasar a todos los colegas abogados que están escuchando en esta radio, ¿no? Cuando uno es niño, a veces tiene ciertas facultades, ¿no es cierto? Yo participaba en los concursos de oratoria, participaba en los concursos de libro leído del colegio. Y claro, amigas de mi mamá, gente del barrio, amistades, familiares, etcétera, decían, qué buena lengua tiene este guambra, para abogado de servir. Entonces, claro, Claro. uno se va quedando ya con eso, le va llamando la atención, y obviamente uno debe tener para el desarrollo de su profesión muchísimas destrezas previas. Tú eres el experto en estos temas vocacionales, Juan Carlos, y no me podría poner a darte clases con respecto al asunto, pero desde lo que yo creo es que sí se requiere para todas las profesiones un mínimo elemental de aptitudes previas, no sé si adquiridas o que ya vienen innatas con uno, porque de Déjame esa manera uno se interrumpirte, le facilita. déjame interrumpirte y quizás de forma pragmática. ¿Cuáles habilidades tú crees que son claves en el desarrollo de la profesión de abogado, del ejercicio profesional del derecho? Más allá La, de lo que digan los textos, lo que diga la literatura, un abogado, ¿qué tipo de habilidades y destrezas tú las encuentras? Yo estoy convencido de que para ser un buen abogado uno debe tener capacidad de solucionar problemas antes de que estos se generen. Hay una película, la película que todos habremos visto, la del Karate Kid, en la que el señor Miyagi le dice a Daniel San que cuando uno es bueno en algo y cuando uno es bueno en el karate tiene que evitar golpearse con otros, ¿no es cierto? Palabras más, palabras menos. En el ejercicio del derecho es exactamente igual, Juan Carlos. Yo no estoy muy convencido de que el ejercicio del derecho sea el litigio en toda la extensión de la palabra. El ponerse a pelear, a discutir, a meterse a juzgados, a meterse al conflicto, a meterse a la pelea, estar ahí, porque es desgastante para tu cliente, para ti, para la otra parte, y evidentemente te puede generar recursos económicos, ciertamente, porque tú puedes cobrar a partir de ese conflicto permanente e insolucionado. Pero yo sí estoy convencido que uno de los primeros y fundamentales valores o habilidades que uno debe tener es la capacidad de solucionar los conflictos antes de que estos se generen. Tratar de acercar a las partes, porque siempre va a ser mejor llegar a un acuerdo consensuado, conversado, dialogado, que tener un maravilloso juicio en donde todos terminan desgastados, ¿no es cierto? Entonces, eso por un lado. Por otro lado, sí es importante el hábito de la lectura, el hábito de poder estar permanentemente informado, porque el abogado no solamente conoce de leyes, el abogado tiene que conocer de todo el entorno que sucede en el país y en el mundo, para de esa manera poder enfrentar un problema y dar soluciones técnicas, objetivas y claras a su cliente en los más variados términos. Es decir, por ejemplo, ahora mismo podemos estar hablando de los temas más cotidianos, llanos y sencillos y comunes, como es un tema de pensión de alimentos, por ejemplo. ¿No es cierto? ¿Cómo se debe tratar el tema de la pensión de alimentos durante esta época del COVID-19? ¿Cómo debemos tratar el tema de los trabajadores y de los empleados de las empresas con respecto a sus derechos laborales y con respecto a las obligaciones que tienen los empresarios? ¿Cómo debemos tratar como desde el punto de vista del derecho todos los aspectos relacionados con los impuestos que tienen que pagar esas empresas? Es decir, la realidad nacional tiene que estar tan metida en tu ser
que tú puedas, en efecto, darle a tu cliente certezas sobre lo que está pasando en el país y sobre lo que se puede aplicar dentro del ordenamiento jurídico y de esa manera construir una solución al problema. Pero si tú te encierras en una cápsula y dices, no, yo no soy político o no, a mí no me interesa lo que pasa afuera, yo me dedico exclusivamente a mi profesión, es un error garrafal dentro del ejercicio del derecho. Eso lo puedes hacer en otras profesiones que no tienen tanta interrelación social. Yo estoy convencido que junto con el periodismo, la profesión de abogado es una de las que más relaciones interpersonales tiene y que más necesitas tener conocimiento de lo que sucede en el entorno para poder dar una solución objetiva al problema específico de tu cliente o un problema particular tuyo. Interesante tu visión también práctica de aquellas cosas con las que te encuentras, con las que has podido identificar en tus colegas, en ti mismo. Pensando ya en el mundo de la aplicación práctica de quienes estudian derecho, ¿cómo está configurado el gran mapa de clasificación de las especialidades? El derecho como un gran tronco universal tiene varios ramales, no solamente en el país, sino a nivel mundial. Háblanos de esta estructura y clasificación del ejercicio profesional del derecho. Asimismo, Juan Carlos, partiendo de la anécdota y un poco de las situaciones diarias, cuando uno conoce a alguien y ese alguien te dice, bueno, ¿y tú qué haces? ¿A qué te dedicas? Yo soy abogado. Ay, qué bueno, ya voy a tener quien me divorcie, es el primer chiste de la gente, ¿no es cierto? Pero en realidad el derecho es mucho más que divorciarse o meter preso a la gente, ¿no? El derecho es una actividad, una ciencia, una práctica extremadamente amplia en el espectro social. ¿Quién podría pensar, Juan Carlos, por ejemplo, hace 20 años que tendríamos que seguir procesos penales en contra de quienes hacen delincuencia informática? Hace 20 años no existía aquello. Y la sociedad ha evolucionado de tal manera que ahora hablamos de los delitos informáticos, de los hackers, del robo de información, etcétera. Entonces, el derecho, al estar tan ligado con la sociedad y con su desarrollo, va incrementando las diferentes ramas. Ahora, por ejemplo, que está tan de moda el tema de la protección del planeta y del derecho ambiental. Existe una rama del derecho ambiental en donde uno se encarga fundamentalmente de todo lo relacionado con los permisos para poder emprender una actividad, cualquiera que ésta sea, que tenga que ver con el ambiente. En el derecho minero, todo lo que tiene que ver con los permisos, autorizaciones y demás cosas relacionadas con la explotación minera. El derecho constitucional para la protección de los derechos fundamentales de las personas, el derecho civil que tiene que ver con todas las relaciones interpersonales que nosotros podemos tener, contratos, sucesiones, compra de bienes, etcétera. El derecho penal, evidentemente, que es el que va relacionado con la vindicta pública, es decir, con ese conjunto de sanciones que van en contra de aquellos que infringen las normas penales. El derecho tributario, que tiene que ver fundamentalmente con el tema de los impuestos, las contribuciones que nosotros tenemos que hacer con el Estado. El derecho administrativo, que tiene que ver con todo lo relacionado con el funcionamiento y organización de las instituciones del Estado. Y así, Juan Carlos, podría abrirte un abanico enorme y esta entrevista quedaría muy corta para hablarte de todos los campos de acción que uno tiene en el derecho, el ejercicio del derecho desde las instituciones públicas, los empleados públicos, los dignatarios de elección popular, en fin. En el derecho yo creo que es la máxima representación de la interrelación humana, como te decía hace un momento, y eso implica obviamente que los profesionales del derecho estén claros que no podemos ser todólogos. Quiero hacer nuevamente un símil con los médicos. Los médicos tienen asimismo un abanico enorme. Los oftalmólogos, los cardiólogos, los cirujanos, los vasculares, qué sé yo, los otorrinolaringólogos, en fin, cada uno se dedica a una parte específica de nuestro cuerpo. En el derecho es también así. No todos los abogados le van a divorciar, mi estimado oyente, ni todos los abogados le van a sacar de la cárcel cuando tengan problemas, pero usted puede conseguir un abogado que le ayude a constituir una empresa que usted quiere constituir, perdón por la redundancia, y con la cual usted quiere generar recursos para usted y para su familia. En fin, es decir,
Juan Carlos, las actividades en las que uno se puede desarrollar en el derecho son amplísimas. Yo te cuento una anécdota personal. Así como soy lasallano como tú, mis padres tuvieron el acierto de siempre tenerme en una institución católica. Y cuando fui a la universidad, yo me gradué en la Universidad Católica. Y cuando me tocó hacer mi tesis de grado, se me ocurrió hacer una tesis de derecho canónico. Una especialización del derecho que prácticamente no es estudiada, prácticamente nadie la conoce. Y en la Universidad Católica, en los 60 años que tenía a la época en que yo me gradué, existía solamente una tesis de derecho canónico en una universidad católica. La mía fue la segunda. Y hablaba en mi tesis sobre el gobierno universal del Romano Pontífice. Y contaba yo, escribía yo, sobre la organización y funcionamiento del Vaticano, no como institución de fe, sino como Estado reconocido en el derecho internacional. Y eso me permitió en un momento determinado, cuando el Papa Francisco visitó el país, que la universidad decidiera publicar mi tesis como un documento de apoyo en el marco de la venida del Papa al país. Entonces, cuando yo escribía aquella tesis, mis compañeros se me morían de la risa. Me decían, bueno, ¿y para qué va a servir lo que vos estás escribiendo? Y a la vuelta de unos pocos años fue una bonita plataforma para poder conocer al Papa, para poder hacerle la entrega de un libro que había escrito yo en torno a cómo funciona la iglesia. Y ni siquiera yo mismo, en el mejor de los entusiasmos, me podría haber imaginado que una tesis de esas características podría tener el impacto que tuvo en su momento cuando llegó el Papa al Ecuador. Qué excelente, Andrés, y uno se llena de entusiasmo evaluando cuáles son los múltiples caminos que te ofrece una profesión como el derecho. Y en ese sentido, de cara a lo que posiblemente también muchos padres de familia tendrán como inquietud, ¿en qué países, en qué lugares uno puede especializarse a nivel de posgrado? Una vez que termina su carrera de pregrado, ¿qué opciones innovadoras encuentras hoy en el mercado de los estudios universitarios superiores para una carrera como el derecho? Juan Carlos, en el Ecuador tenemos unas muy buenas instituciones de educación de cuarto nivel eh, en varios aspectos del derecho, ¿no es cierto? La Universidad Andina tiene unos posgrados muy buenos en derecho de empresa, en derecho constitucional, en derechos humanos, en derecho penal. La Universidad Central, otro tanto. La Universidad de las Américas también entiendo que tiene unas maestrías importantes en materia de derecho en general. Y si es que ya queremos especializaciones en el exterior, evidentemente hay las mecas, hablando en idioma musulmán, con respecto a diferentes ramas del derecho. Por ejemplo, en Chile existe una muy buena posibilidad de estudiar todo lo relacionado con derecho constitucional en la Universidad Católica de Chile. Existe unas maestrías de Derecho de Empresa y de Derecho Económico en la universidad, en la UBA, en la Universidad de Buenos Aires, en Argentina. Las maestrías, asimismo, en Derecho Público que tienen las universidades de España, como la Universidad de La Rioja o la Universidad Complutense de Madrid, resultan muy interesantes para que los estudiantes puedan seguir. Por citarte tres ejemplos, Colombia adicionalmente tiene unas muy buenas maestrías también en Derecho General y en Derecho de Familia, entiendo también, y en Derecho Público. Al ser el derecho una ciencia que está tan ligada también a lo que es la legislación, muchas de las veces uno puede aprender los principios o los fundamentos del derecho en el exterior, pero uno tiene que estar en permanente actualización de cuáles son las normas que rigen en el país para poder aplicarlas, porque a veces no es suficiente ejercer el derecho desde la doctrina, desde la jurisprudencia, desde los principios generales del derecho, sino también es fundamental y tiene capital importancia, más allá de que ya no estamos en un estado de derecho, sino en un estado de derechos, es importante que tengamos claro que
el ordenamiento jurídico, las normas y la ley son fundamentales para el ejercicio profesional y eso uno debe estar en constante actualización. Excelente. Finalmente, Andrés, como una recomendación importante, yo quisiera pedírtela para los padres de familia, para los estudiantes que siguen este programa y que están pensando, evaluando alternativas para estudiar derecho. ¿Qué decirles desde la experiencia? Tal vez ciertos secretos, ciertos temas que no se deberían hacer cuando uno entra a estudiar derecho. ¿Qué consejos por el lado positivo uno podría considerar a la hora de elegir una carrera de esta naturaleza? ¿Qué les dirías como mensaje final a todos aquellos que se han fijado en esta como una opción profesional? El derecho, estimados amigos y Juan Carlos, es una profesión dura. Y es dura, entre otras cosas, porque tiene una altísima competencia. Hay muchísimos profesionales del derecho. Actualmente el Colegio de Abogados de Pichincha tiene cerca de 20,000 matriculados. Tomando en cuenta que a partir del gobierno anterior ya no existía la obligatoriedad para afiliarse a un gremio o colegio profesional. Entonces, no todos los abogados que ejercen la profesión en la ciudad de Quito y en la provincia de Pichincha están afiliados al colegio. Ergo, Juan Carlos, hay muchísimos más que 20,000 abogados en el país. Entonces, en el derecho, para que uno pueda destacar, debe tener también ese ánimo de luchar en un ambiente extremadamente saturado. Cuando usted se quiere curar del ojo, busca el mejor oculista. Cuando usted quiere hacerse un bonito terno, busca el mejor sastre. Cuando usted quiere comer la mejor comida, busca un buen restaurante. En el derecho, lastimosamente, cuando uno quiere litigar, la inmensa mayoría de nuestra gente busca el más barato, no el mejor, no el abogado que le genere más confianza, sino el que le cobre un poquito menos, el que si eventualmente puede solucionar el problema gratis, mejor, porque no hemos aprendido a valorar lo que es vivir en seguridad jurídica. Seguimos viviendo en esa lógica del conflicto. Entonces, claro, pagar por un juicio a toda persona le molesta, no le gusta. Pagar para que te ayuden a preparar tus impuestos tampoco le gusta. Entonces, como no es un tema de primera necesidad, sino una batalla que uno a veces tiene que enfrentar, aun cuando no quiera, busca el abogado más barato. Entonces, la única forma de vencer esa tara que tiene el ejercicio profesional es ofertándole a tu cliente una amplia gama de lo que tú puedas hacer sin ser todólogo, pero buscando también a tus compañeros, no sé si de la universidad, no sé si del ejercicio profesional, pero gente que tú puedas recomendar también para que ellos hagan lo que tú no dominas y de esa manera poder compartir el trabajo de la mejor manera posible. Si es que vas a estudiar derecho, si es que hay jóvenes que nos están escuchando, que estoy seguro que nos están escuchando, si es que tú vas a estudiar derecho, prepárate a leer mucho, prepárate a pasar horas interminables en la biblioteca empapándote de los principios fundamentales del derecho. Yo agradezco, y perdón por la cuña publicitaria, Juan Carlos, yo sí quiero agradecerle a la Universidad Católica, donde yo me gradué, porque cuando nosotros estudiábamos derecho en esa universidad, lo primero que nos decían en los primeros años, en el primer año, en la primera clase de derecho, es que en esa universidad no se venía a aprender leyes, sino se va a aprender cómo razonar jurídicamente. Las leyes cambian, Juan Carlos. Yo me gradué en el año 2005. De ahí para acá es de dominio público lo que pasó en el país. Se cambió desde la Constitución hasta la ley de perros, gallos y gallinas, ¿no es cierto? Entonces, aprender derecho o creer que aprender derecho es aprender de memoria las leyes es una concepción absolutamente equivocada del ejercicio y de la práctica del derecho. Aprender derecho, estudiar derecho y graduarse como abogado implica fundamentalmente el tener razonamiento jurídico, análisis jurídico
y visión para solucionar un problema desde lo jurídico, independientemente de cómo funcionan las normas. Entonces, si es que tú vas a estudiar derecho, ve con esa predisposición, con la idea de aprender mucho, de leer mucho y de tener la capacidad de solucionar o ir adquiriendo esa capacidad de solucionar los problemas que tu cliente te lo pone sobre la marcha y con sentido común, lógica y razonamiento jurídico. Muchísimas gracias, Andrés. Nos place haberte tenido como invitado en esta jornada del escritorio de Einstein. Recordarles a nuestros amigos que pueden seguirnos no solamente a través de nuestro canal de YouTube, estamos presentes en Spotify, en Instagram, en LinkedIn y en Twitter. Es decir, estamos tratando de abrir, aprovechando estas jornadas, múltiples opciones para que padres de familia, estudiantes, se enteren a través de la versión de los más destacados profesionales del país. ¿Cuáles son los ámbitos específicos de las carreras profesionales que ofrece el Ecuador, que ofrece el mundo? Este ha sido el escritorio de Einstein. Soy Juan Carlos Peñafiel. Un agradecimiento, un abrazo fraterno para ti, Andrés. Que te vaya bien, cuídate, quédate en casa y nos tenemos en contacto durante estas jornadas académicas. Un abrazo. Chao, Juan Carlos. Cuídate mucho, que te vaya bien. Un abrazo. Gracias por la invitación y siempre a la orden. Un abrazo a tus radioescuchas y a la gente que te ve por todos los medios que nos cuentas que nos ven. Gracias, Andrés. Un abrazo. Chao. Un abrazo. Gracias.